¿No existe el infierno? ¿O el infierno es aquí mismo en la tierra? ¿O el infierno está en el centro de la tierra? ¿O el infierno es la vida misma? ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Molano y estamos en otro programa más de Jesús es Dios y vamos a continuar con la segunda parte de El Purgatorio o el misterio del infierno. Eh, Entrando un poquito más en contexto, en las escrituras vamos a encontrar tres palabras principalmente, porque hay más, pero tres palabras principales acerca de un estado de la muerte que probablemente muchos relacionan con el infierno, que muchos relacionan con una condenación eterna. Todo lo que es el Antiguo Testamento, hay una palabra muy usada en el Antiguo Testamento, que es la palabra Seol. La palabra Seol se refiere al lugar a donde van todas las personas que han muerto, al lugar de los muertos, pues. Para el pensamiento judío, el Seol es un lugar en donde van todos los muertos, en donde van todas las personas que han fallecido, pero es un lugar neutro, no es un lugar de condenación, sino que es un lugar en donde pues precisamente continúa después de la vida y lo llamaban Seol. Ahora, en el libro de los Salmos, profetas y en gran parte del Antiguo Testamento se refiere al Seol como el lugar a donde van los muertos y vuelvo a repetir, no necesariamente representa un castigo, no necesariamente representa un tormento. De repente cuando los salmistas hablan que por alguna situación de desgracia no quieren llegar al Seol, no quieren caer en el Seol, no se refiere a que teman a un tormento, sino que se refiere a que no quieren llegar al Seol antes de tiempo, porque es lo que le ocurre a los malvados según algunos salmos. Entonces, para el pensamiento judío, ya resumiendo, Seol es un lugar en la tierra en donde van todas las personas que han muerto. En el Nuevo Testamento no encontramos la palabra Seol. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra Hades. Y no porque signifique exactamente lo mismo que Seol, sino que es la palabra que más se acerca a lo que significa Seol, pero no significa exactamente lo mismo, porque el Hades, que es ya en el idioma griego, significaba sí un lugar de tormento, inclusive se le relaciona con un dios para los griegos, un dios que tiene su morada en ese lugar, en el Hades, en donde sí ya se le relaciona con tormento, en donde van las personas y de alguna manera sí ya están siendo atormentadas. Ahora, encontramos también en las Nuevas Escrituras otra palabra que es infierno. Infierno ya es de una etimología latina o romana, pues, pero también infierno significa abajo, en lo profundo. Eso significa infierno. Entonces, de repente, pues vamos a encontrar ya en el Nuevo Testamento eh, palabras como Hades y palabras como infierno, pero también encontramos otra terminología que es el lago de fuego. Ahora, ¿qué significan cada palabra? ¿Qué representan cada palabra en la Biblia? Bueno, el Hades es lo que viene representando al Seol, o es lo que viene significando al Seol, pero no lo describe en su perfecta totalidad, porque para los judíos solamente era al lugar donde van los muertos, pero ya para los griegos sí significaba un lugar de tormento. Bueno, entonces en donde encontramos en las nuevas escrituras, eh, precisamente escrituras en donde habla del Hades, por ejemplo en Mateo 16:8 dice, y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella, está hablando de que del lugar de los muertos, no necesariamente que hay o no hay un castigo. O en Lucas 16:23, en donde habla sobre esta persona que desciende al Hades, dice que en el Hades alza sus ojos y no dice
Bueno, ya después dice que sí, que está en tormento, pero bueno, que también hay un lugar de descanso. O en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, en donde el Señor dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces ahí no se refiere que haya necesariamente tormento, sino que solamente es un lugar a donde van los muertos. Apocalipsis 20:14 también dice que el Hades fue lanzado al lago de fuego. Ahí ya encontramos los dos términos o los dos lugares. El Hades, que es para lo que los judíos significaba el Seol, pero también encontramos el otro término, el lago de fuego. Entonces, el Hades es el lugar a donde van los muertos. Es el lugar que describe el Señor Jesucristo acerca de la parábola del rico y Lázaro. En el Hades, que es el lugar de los muertos, en donde está Lázaro en el seno de Abraham, y donde también está el rico que está siendo, dice, atormentado, pues por el calor, por el fuego y todo eso. Eso es a lo que de repente en el pensamiento pues católico, en el pensamiento religioso, dicen, pues ahí está, ahí habla acerca del purgatorio. No, no habla del purgatorio porque es un lugar en donde después de estar ahí no van a salir ya purificados. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que, que después de estar en el Hades, después de estar en el Seol, van a salir purificados, porque purgatorio significa purificación y no significa pues eso. En el estudio anterior, pues ya vimos que el único que nos puede purificar es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra purificación. Bueno, entonces en todo el Nuevo Testamento, en donde encontramos la palabra Hades, se refiere al lugar a donde van los muertos. Llanamente, así es. Pero también en otras escrituras como Apocalipsis, perdón, como Mateo capítulo 5 y versículo 22, ya se utiliza la palabra infierno o infierno de fuego, en donde, por ejemplo, hablando el Señor en las bienaventuranzas, dice que todo aquel que llame fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora sí ya hay un juicio o sí ya hay una culpa que pagar en donde en el infierno. Entonces el infierno no es el Hades, no es el mismo lugar. O ahí mismo en capítulo 5 versículo 29 dice, eh, eh, abreviando, dice que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, hablando de que si parte de tu cuerpo, como tu mano, te ocasiona o te es ocasión de caer en el infierno, pues mejor córtatela. Dice, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora sí se está hablando de una condenación. E igual en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice que en el infierno se puede destruir el alma y el cuerpo. En contexto dice que no tengamos miedo a lo que nos puedan hacer los hombres, sino al que tiene poder de destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. O sea, en el infierno sí ya hay condenación. Y todas estas escrituras que nos hablan sobre el infierno, ya está hablando de una condenación, ya está hablando de un tormento, ya está hablando de una destrucción. En el que igual capítulo 23, versículo 33 dice, ¿cómo escaparéis pues de la condenación del infierno? Entonces, hablando ya más certeramente acerca de esto, el Seol del Antiguo Testamento y el Hades del Nuevo Testamento es el lugar a donde van los muertos. Simple y sencillamente así. Pero ya el infierno es un lugar de tormento, que no es el mismo lugar. Según la escritura, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Y según las escrituras, todavía no entra, por así decirlo, en función el infierno, aunque ciertamente ya las personas están siendo o absueltas o condenadas porque tienen o porque no tienen fe en Jesucristo,
pero no por eso significa que ya están siendo echados en el infierno, sino que todos, dice, están yendo al lugar de los muertos. Pero según el relato del rico y Lázaro, que lo podemos encontrar ahí en Lucas, ese lugar dice que en donde tanto el lugar de descanso como el lugar de condenación estaban prácticamente en el mismo lugar, dice, pero había un gran abismo que separaba el lugar de condenación del lugar de descanso. Pero según también Pedro y según Efesios, ese lugar cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo muerto, que dice la Escritura que estuvo muerto por 3 días, descendió a ese lugar, descendió y predicó y se llevó, dice así literalmente la Escritura, se llevó cautiva la cautividad, refiriéndose a todas aquellas personas, profetas y justos que del Antiguo Testamento murieron esperando la promesa de Dios de que habrían de ser salvos. Estaban esperando la salvación y según la Escritura, nuestro Señor Jesucristo descendió a ese lugar, predicó y creyeron en él y se los llevó. Dice, ¿a dónde se los llevó? Dice, a lo alto. Subiendo a lo alto, dice la Escritura, se llevó cautiva la cautividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos los justos que están durmiendo, porque así lo dice la Escritura, que están durmiendo en el Señor o que han muerto, según nosotros lo entendemos, pero creyeron en la palabra de nuestro Señor, dice, estos justos están esperando la resurrección a la vida eterna, pero ya no lo están esperando, según la Escritura, en el Hades o en el Seol, sino que en un lugar donde el Señor ha preparado para que le estén esperando. Según Apocalipsis, hay una escritura en donde habla que debajo del altar de Dios están las almas de esos justos que están esperando por esa reivindicación. Bueno, Apocalipsis nos habla acerca del juicio, yo creo que ya muchos lo saben, acerca de las promesas, de la nueva Jerusalén, de los cielos nuevos, de la tierra nueva. Y bueno, también nos habla que hay un lugar ahí en donde están las almas de los justos pidiéndole a Dios que sean pues ya resucitados y recibir ya pues la promesa que el Señor les hizo. Ahora, entonces si el infierno es un lugar de fuego, un lugar de condenación, ¿en dónde está? ¿En dónde está el infierno? Porque según las escrituras, en la tierra está el Seol, está el Hades, pero también según la escritura, existe o va a existir el infierno. Todas las escrituras en donde nos habla acerca del infierno nos dice que quedará expuesto, que será echado, que será destruido, que no escaparemos de la condenación que venga. Es decir, está hablando en un tiempo futuro. El infierno existe o existirá para un tiempo futuro, para una condenación eterna. Mire, Apocalipsis, entrando un poco ya más en el contexto, dice en el capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí hay que poner atención. Dice, porque el mar entregó a los muertos que había en él. O sea, los muertos que había en el mar los entregó. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, dice, y la muerte en el versículo 14, y la muerte y el Hades, o sea, el lugar de los muertos,
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto es lo que según los eruditos, los que saben acerca de las cuestiones teológicas y de las cuestiones que han de suceder escatológicas, pues relacionan ese lago de fuego con el infierno. El infierno que según otros sabios dicen es el Gehenna o el basurero allá en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en donde cuando el Señor Jesucristo dice que el fuego nunca se apaga y que el gusano nunca muere. Entonces dicen que a este lugar, al infierno o el lago de fuego, el Señor Jesucristo lo estaba comparando con ese Gehenna, con ese basurero. O sea, estaba haciendo una comparación. Acuérdense que el Señor siempre hablaba acerca del reino, pero para que lo pudiésemos entender, lo hacía parábolas. El Señor hablaba a través de parábolas. Entonces, es una forma en que el Señor se le pudiese entender la condenación, se le pudiese entender el castigo. Es decir, todo lo que nos sirve va a ser echado en el basurero y ser quemado por toda la eternidad. Bueno, así dice entonces, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto es el infierno, o esto será el infierno. El infierno entrará en función después aún, dice la escritura, después aún de los 1000 años de paz del cual nos habla también el libro de Apocalipsis. Porque, bueno, el libro de Apocalipsis nos habla acerca de la ira de Dios, de las trompetas, de los sellos, de los jinetes, los 4 jinetes y, bueno, todo lo que ha de suceder, de la guerra contra Jerusalén, de todo eso nos habla. Y ya casi al terminar el libro de Apocalipsis nos dice pues que va a haber un tiempo de sosiego, el milenio de paz, y después de ese tiempo dice que otra vez la serpiente antigua iba a ser otra vez eh, desatada y que otra vez iba a hacer maldades, pero que iba a ser otra vez atado el diablo, Satanás, y ahora sí ya venía el gran juicio del trono blanco, en donde dice ahora sí, ya se abren los libros, se hace el juicio, todos los muertos, grandes y pequeños, dice el versículo 12 del capítulo 20, bueno, son juzgados y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida, pues son echados en el lago de fuego. Esto es a lo que el Señor Jesucristo se refería como el infierno, como la condenación eterna. Entonces, ahorita no hay o no está en función, pues, el infierno. Si bien existe, tal vez exista en algún lugar dentro del universo. Acuérdense que nuestro Señor, nuestro Dios, pues bueno, dice que creó los cielos y que, bueno, hablando acerca de esos términos, que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. O sea, hay otras dimensiones que nosotros no podemos conocer, pero pues el Señor sí las creó. En una de esas dimensiones, pues el apóstol Pablo fue llevado allá, según las escrituras, dice, y ahí vio cosas grandiosas, ¿no? Cosas asombrosas. Entonces, decir que el infierno está aquí en la tierra, pues no lo dice la escritura. Que está fuera de la tierra, pues puede ser, porque cuando aquí nos está hablando de que van a ser lanzados al lago de fuego, y también pues nos dice que ya la tierra ya no existe, ya son cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, y bueno, todo eso, entonces pues nos da un indicio de que será en algún lugar fuera de la tierra, en donde estará este lugar de condenación o este lago de fuego. Entonces, aquí también hay algo a notar. Quiero recalcar algo, porque, bueno, para esas personas que tienen la creencia todavía de la purificación o del purgatorio,
bueno, que se cree o se piensan que después de estar un tiempo en ese lugar purgando las penas, van a salir. Pues mire, vamos a ver la escritura. Hay una escritura en el libro de Daniel, en el capítulo 12, hablando acerca del tiempo del fin. Dice de esta manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y pongamos atención a lo que dice en el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando dice el de los que duermen en el polvo de la tierra, se está refiriendo precisamente al Seol, se está refiriendo al Hades, o sea, ya murieron y están en el polvo de la tierra. Dice que serán despertados, es lo que nos habla Apocalipsis y nos hablan otros libros, que serán resucitados. Dice, pero unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? ¿Por qué digo o por qué saco esta escritura? Porque precisamente para todos aquellos entendimientos que todavía creen en un purgatorio o que enseñan acerca de un purgatorio y que, bueno, creen que bueno, cuando mueran, que van a un lugar de tormento y van a estar siendo atormentados, pero que después por las oraciones o por las ofrendas o limosnas van a salir de ese lugar. Sí van a salir de ese lugar, la Biblia dice que sí, sí van a salir de ese lugar, pero los que ya no aceptaron al Señor Jesucristo van a salir, pero para ser echados al lago de fuego, para ser echados al infierno. Esto es lo que nos está diciendo el libro de Daniel, que resucitarán o despertarán para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, la Biblia es clara. Hay un lugar a donde van los muertos, para los judíos se llamaba Seol, para los griegos se llamaba Hades o se llama Hades, eh, para los latinos o para los romanos, bueno, le llaman infierno, que literalmente significa pues abajo o abajo de, pues ese es su significado. Bueno, está bien, pero el término que en este caso algunas traducciones bíblicas le dan al lugar de condenación como infierno se refiere ya específicamente a un lugar de condenación eterna. Entonces no es lo mismo, ya hablando un poco más llanamente, no es lo mismo condenación eterna o infierno que Seol o que Hades o que el lugar de los muertos. Y si de repente quieren seguir creyendo que existe un purgatorio, un lugar también donde se purgan pues las culpas, pues puedes seguirlo creyendo. Pero la Biblia dice que todos estos pensamientos cuando resuciten, pues resucitarán para vergüenza y para confusión perpetua, es decir, eterna, porque pensarán que ya son absueltos, pero la Biblia dice que serán resucitados para ser echados al lago de fuego o alguien en este caso. Entonces, pues yo te invito a que analices las escrituras y no por otra cosa, porque la misma Biblia dice que ahí encontraremos al autor de la salvación. En la Biblia encontraremos al autor, pues, tanto de la salvación como de la vida, como de la verdad, dice la Biblia, porque toda la Biblia o todas las escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro purificador, el que nos sostiene, el que dio su vida en rescate por muchos, por todos los que crean en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, dice, tienen derecho a la heredad. Y en este caso la heredad o la herencia es la vida eterna. Hay vida eterna. Entonces,
pues no tenemos que preocuparnos. Si estamos con el Señor Jesucristo, si el Seol o el Abadón o el Tártaros o el infierno, no tenemos de qué preocuparnos, porque al final el infierno, si lo entiendes como infierno o si lo entiendes que el infierno está aquí en la tierra y que es el lugar de los muertos o que el purgatorio, no tenemos por qué preocuparnos. Si tú crees en el Señor Jesucristo, has sido bautizado en su nombre, has lavado tus vestiduras en la sangre del Cordero, no tienes por qué preocuparte, porque precisamente el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mas a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, no pisará ese lugar, no estaremos en ese lugar. Dice que estaremos en la Nueva Jerusalén, en donde la gloria de Dios alumbrará esa ciudad y nuestro Señor Jesucristo será la lumbrera o el luminar de esa ciudad. Pues hasta aquí espero que haya quedado claro este mensaje y pues que Dios te bendiga y seguimos por acá.